Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué bueno encontrarnos de nuevo aquí, abriendo la hermosa, poderosa palabra de Dios, una mirada a los salmos. Hoy continuaremos con el Salmo 119 y estaremos básicamente desde el verso 49 hasta el verso 56. Y tenemos una hermosa porción de la palabra en la cual estamos dispuestos esta noche a abrirla, meditar, escudriñar la escritura y asimismo presentar nuestras vidas para que el Señor nos continúe guiando y nos guía a través de su hermosa palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. En ese mismo sentir, con esa misma disposición y con ese mismo deseo, le pedimos al Señor que nos dé dirección y que nos bendiga en esta maravillosa y preciosa noche. Señor, gracias. Gracias nuevamente, Padre de la Gloria, por esta oportunidad en la cual nos acercamos delante de ti para que tú, Señor, nos enseñes, para que tú nos hables, para que tú nos fortalezcas y que esta noche sea de bendición para todos los que puedan escuchar, meditar, reflexionar en esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos, mis amados, en este Salmo 119. Continuamos meditando, continuamos reflexionando y aquí nos encontramos en una hermosa porción de la palabra a la cual vamos a dar lectura y luego estaremos entonces juntos allí meditando. Señor, vemos aquí, abrimos, leemos tu palabra que dice de la siguiente manera: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Qué hermoso, qué hermosa porción de la Escritura que comienza haciendo una oración o continúa haciendo una oración, ya que esto forma parte de estos 176 versículos del Salmo 119, y vemos que comienza en esta oración pidiéndole al Señor que se acuerde de la palabra dada a él, su siervo. Y en esta palabra vemos que lo que está es pidiéndole al Señor que esas promesas que Dios le ha dado, que se hagan manifiestas en medio de esta aflicción que está viviendo, en medio de esta persecución que está viviendo, en medio de esta crisis que está viviendo el salmista. Vean cómo lo describe en el verso 50, dice: en mi aflicción. En el verso 51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí. Y en el verso 53 lo describe de la siguiente manera: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Así que en medio de esta situación difícil, entonces el salmista le pide al Señor que se acuerde de esas promesas. Ahora, el salmista es conocedor de la palabra. El salmista ha escudriñado la palabra, el salmista vivía en la palabra, por eso es que conoce la palabra y por eso es que él sabe que esa palabra es de gran bendición para su vida. ¿Por qué? Porque dice en el verso 50 que esa palabra, ella es mi consuelo. Qué hermoso.
Qué maravilloso, porque de la misma manera muchos nos hemos sentido con esos sentimientos, nos hemos encontrado en esa misma situación, en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de persecución, en momentos en los que somos objetos de la burla, del desprecio, del menosprecio. Y a veces nos encontramos como que casi anulados, nos encontramos decaídos, nos encontramos así mismo como lo describe este salmista en una aflicción, hasta que nos disponemos a abrir la palabra de Dios, hasta que cuando venimos al servicio y escuchamos la palabra de Dios, algo sucede en nosotros porque la palabra es viva, comenzamos a ser renovados, comenzamos a recibir fuerzas, comenzamos a recibir guía, dirección, comenzamos a ver que los problemas sí tienen solución en las manos del Señor, comenzamos a ver de que sí, las puertas se pueden abrir en el nombre del Señor, comenzamos a caminar con una nueva expectativa, comenzamos a vivir en esa esperanza que nos promete la palabra de Dios, comenzamos a tener valor y sentido en nuestra vida, saber de que hemos sido llamados, saber de que somos el objeto de la misericordia y del amor de Dios, saber de que tenemos esperanza, de que este no es nuestro hogar, de que algún día estaremos en la presencia gloriosa del Señor y no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y allí cuando escuchamos esas preciosas y poderosas promesas de la palabra de Dios, somos llenos de gozo, somos llenos de alegría, somos llenos de una nueva vitalidad para entonces enfrentar aquellos problemas que lo veíamos como unos gigantes invencibles, ahora lo vemos simplemente como una situación, como un paso más a seguir y a vencer, y eso lo hace la hermosa palabra de Dios. Por eso es que hay que atesorar la palabra de Dios, por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios. El salmista se acuerda de la palabra porque vivía en la palabra, y por eso es que debemos nosotros de ser constantes en nuestra vida devocional, constantes en nuestra asistencia a la iglesia para escuchar la exposición de la palabra de Dios, ser constantes en los discipulados donde recibimos formación, información, y ahí entonces toda nuestra vida comienza a tener un sentido y un criterio en base a lo que el Señor nos enseña. Y esa es la vida del discipulado, esa es la vida del aprendiz, esa es la vida del creyente, ser renovados y ser transformados por la palabra de Dios. Vean, el salmista lo describe en el verso 50 de la siguiente manera: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y es lo que hemos estado describiendo, esa transformación, ese cambio que viene a través de la hermosa palabra de Dios cuando nos disponemos a escucharla, cuando nos disponemos a escudriñarla, cuando nos disponemos a aprender de ella. Pero vean, en este proceso, ¿sí?, el salmista menciona algo muy importante. Dice al final del verso 49, en la cual, en esa palabra, me has hecho esperar. Tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar, tenemos que tener disciplina, porque en esta vida cristiana no es algo que funciona como funciona la magia o como funciona algo, un horno de microondas donde ponemos un plato y marcamos 1 minuto, 20 segundos y ya está. No, en la vida cristiana tenemos que aprender a tener paciencia, aprender a esperar, porque el Señor obra en medio de ese tiempo, porque el Señor mismo permite que pasemos por estas situaciones de aflicción y
permite que haya personas que se burlen de nosotros por amar la palabra, por amar al Dios de la palabra, pero en ese tiempo el Señor está obrando en nosotros, está capacitándonos, está formando en nosotros ese corazón de siervo, ese corazón humilde, ese corazón que depende solo y únicamente de las promesas de Dios en medio de cualquier circunstancia. Debemos ser pacientes, debemos saber esperar, pero esperar en el Señor y esperar en la palabra de Dios. El mundo espera en los líderes, el mundo espera en los políticos, el mundo espera en cualquier tipo de situación que les dé una gratificación momentánea y pasajera, pero el creyente espera y sabe esperar en el Dios que provee la verdadera paz, la verdadera alegría que trasciende más allá de este tiempo y trasciende más allá de lo que inclusive podamos nosotros esperar. Y allí entonces el Señor obra en nosotros fe en la palabra de Dios, fe en saber de que Dios cumple sus promesas, fe en saber de que Dios es fiel, fe en saber de que Dios nos ama, fe en saber de que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos abandonará, por muy difícil que estemos en nuestra vida enfrentando situaciones. Nosotros no basamos nuestra fe en lo que podamos sentir o percibir. Nuestra fe se basa en lo que Dios ha prometido en su palabra y Él es fiel en cumplirla. Por eso el salmista le dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y es maravilloso como el salmista no se presenta como el rey de Israel, no se presenta como el que venció al gigante, no se presenta como aquel que fue recibido delante del rey Saúl. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. No, él se presenta como un siervo, se presenta dependiendo, se presenta humillándose, se presenta reconociendo la majestad, la grandeza, el poder de Dios, y aún como siervo se presenta como alguien que no merece por mérito propio esa bendición de que el Señor se acuerde de él en su palabra. Así que esto es precioso. Debemos de ser humildes delante del Señor. Debemos de pedirle al Señor que esas promesas en su voluntad y por su misericordia se hagan palpables y se hagan visibles, porque Dios siempre actúa, Dios siempre obra, Dios siempre trabaja, Dios siempre está, aun que no lo percibamos, Él está obrando, porque nos promete su palabra que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y aunque en circunstancias difíciles parezca, sintamos que el Señor está distante, que nos ha abandonado, eso es una total y absoluta mentira del enemigo. Dígalo quien lo diga, sea un artista famoso del mundo del cristianismo, como alguno que dijo que ya Dios nos ha abandonado. No, nosotros le creemos a lo que el Señor dice en su palabra. Y aunque padre y madre te abandonare, con todo no te abandonaré. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que por eso podemos darle un gloria a Dios. Ahora, el salmista le pide a Dios que se acuerde, pero aquí en el verso 52 dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Esto es un aprendizaje, esto es una lección de vida, ¿no? El poder nosotros también acordarnos de las promesas del Señor y saber de que el Señor nunca se olvida de sus promesas. Nosotros a veces prometemos llegar temprano, a veces prometemos dar una llamada, a veces prometemos dar una visita, a veces prometemos no romper la dieta, a veces prometemos tantas cosas y todas muchas veces no las cumplimos, pero Dios sí cumple su promesa
y en un momento llegó a jurar por sí mismo, porque no hay nadie más grande que él, y él prometió, juró por sí mismo cumplir con sus promesas. Así que el salmista ahora le dice, me acordé, y debemos nosotros de siempre tener presente la palabra de Dios. Y para nosotros siempre tener presente la palabra de Dios y acordarnos de la palabra de Dios, tenemos que vivir en la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leer la Escritura, y por eso hacemos este esfuerzo que solamente es una contribución para ayudarle a usted, animarle a usted para que usted adquiera esa disciplina y ese conocimiento básico, para que entonces usted en su vida personal, en su vida devocional, también crezca en el conocimiento de la palabra, y cuando vengan estas situaciones difíciles usted pueda recordar las promesas de Dios. Recordar de que el Señor ha prometido estar con nosotros, recordar que el Señor es fiel, recordar que el Señor es todopoderoso, y ahí entonces nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra convicción, toda nuestra vida, todo nuestro ser en las manos del Señor. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y el resultado es entonces, y me consolé. En el verso 50 dice que él encontraba consuelo en las promesas de Dios. Ahora, él se acuerda de esas promesas de Dios, y al acordarse de esas promesas entonces haya consuelo. Y un consuelo maravilloso es que el Señor prometió, el Señor manifestó que en el momento de él ascender, él enviaría al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es descrito en el Nuevo Testamento como el Paracletos, la palabra que se usa en el idioma griego, y eso significa que Él está a nuestro lado, que Él es nuestro consolador y que Él es nuestro abogado, que es nuestro defensor. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, y cuando nosotros disponemos nuestra vida para acudir a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo viene y nos ilumina, nos abre el entendimiento, porque el Señor Jesucristo prometió que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Ven qué precioso, ¿no? Saber de que hayamos consuelo en la palabra, y que el Consolador, el Espíritu Santo, está allí con nosotros, abriendo ese conocimiento, dándonos esa sabiduría, dándonos esa iluminación para que podamos adquirir fuerzas y poder vivir entonces su palabra. Allí entonces el verso 54 también encontramos un principio maravilloso, precioso. Entonces dice el verso 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Y todo lo que hemos mencionado nos lleva entonces ¿a qué? A abrir nuestros labios y cantar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, reconocer con nuestros labios en nuestros cantos su grandeza, su poder, su inmensidad. Y los cantos son basados, dice aquí, en los estatutos, en la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, porque a veces hay cantos que son básicamente antropocéntricos, centrados en el hombre, y nuestros cantos deben ser siempre que alaben, que reconozcan, que magnifiquen la grandeza de nuestro Dios. Decía este hombre, este teólogo R.C. Sproul, dice, déjeme ver la letra de las canciones de las iglesias y yo le dejaré saber lo que ellos creen, porque nuestros cantos tienen que estar basados en la teología, y en la teología de la palabra de Dios, siempre reconociendo quién es Dios, que Dios es soberano, que Dios es supremo, que Dios es todopoderoso, que Dios es glorioso, que Dios es majestuoso. Y ahí entonces cánticos fueron para mí tus estatutos. Después entonces que somos consolados por la palabra de Dios, encontramos esa alegría y ese gozo, y allí entonces comenzamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro ser. Allí el verso 55 nuevamente manifiesta
ese mismo criterio de acordarse, ¿no? Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Ya es algo constante, ya es algo permanente, ya es algo que en la mañana adoramos, cantamos, en la noche reflexionamos, meditamos y agradecemos por haber visto la mano de Dios durante todo el día. Y dice, y guardé tu ley. Es decir, puse en práctica tu palabra. Me dispuse a vivir tu palabra. Ya que Dios actúa, entonces Dios nos llama a que también actuemos. Ya que Dios obra, nos llama también a que nosotros obremos y confiemos completamente en Él. Vea el verso 56 para terminar. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El Señor Jesucristo ha dicho, el que me ama, guarda mi palabra, obedece mi palabra, vive mi palabra. Y guardar la palabra de Dios es una gran bendición, es un privilegio. Ven que el salmista en ningún momento está pidiendo por algo material, no está pidiendo por reconocimiento, no está pidiendo por estatus, no está pidiendo por elogios. Él está pidiendo para que esa palabra se haga vida en él, para que entonces allí, lleno entonces del consuelo de Dios y lleno de la alegría de Dios y lleno de la fortaleza de Dios, entonces Él guarde, Él viva, Él ponga en práctica la palabra de Dios. Y allí entonces dice, estas bendiciones tuve. Y la bendición más grande es ser entonces el objeto del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la fortaleza de Dios. La palabra bendiciones, ¿sí? Viene de esa palabra bienaventurado, dice ser feliz, ser dichoso, verdaderamente feliz. Y qué felices somos, verdaderamente felices cuando Dios hace presencia en nosotros, cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos fortalece y cuando Dios nos capacita para obedecer y cumplir su palabra. Así que en esta noche esto nos motive, que en esta noche esta porción de la Escritura nos llene de ese deseo de acudir a la palabra de Dios, de esperar en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta hermosa porción de tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida, por cada hogar, por cada persona, Señor, que pueda escuchar esta reflexión y que tú le ayudes, Señor, a esperar y confiar en tus promesas, que tú le consueles, Señor, que tú le llenes de gozo y que tú le llenes de toda la fortaleza para poder guardar tu palabra, vivir tu palabra, porque allí es donde está la verdadera felicidad, la bendición tuya, oh Dios. Gracias, Señor. Ahora, Señor, permite, Padre amado, que tengamos un resto de día maravilloso y también una semana preciosa, siempre confiando en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada miércoles les invitamos a reflexionar. Vean qué precioso es poder abrir la Escritura y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros cada semana. De la misma manera les invitamos, cada domingo venimos también a escuchar la palabra de Dios, pero venimos en una actitud de celebración para abrir nuestros labios y así cánticos sean hechos en base a la palabra de Dios. 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un feliz resto del día.